Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comiqueando.com.ar. Hoy les quería hablar de una editorial que fue muy importante en la formación de los comiqueros que ya somos veteranos, de los que ya tenemos muchos años en esto de la militancia y el consumo de cómics, sobre todo el cómic norteamericano. Me refiero a la editorial mexicana Novaro. La editorial Novaro, nefasta en miles de aspectos y también muy importante en haber sido la que nos impulsó, la que nos permitió el acceso a un montón de material, comenzó a publicar cómics norteamericanos en 1951. Su primera revista fue Tarzán y la segunda Superman. Desde entonces, durante toda la década de los 50, 60, 70 y hasta mitad de los 80, Novaro publicó infinitos títulos de origen norteamericano, casi todos de DC Comics, pero también mucho de lo que publicaba Gold Key, Dell, un montón de editoriales, Archie obviamente. Un montón de editoriales del mercado norteamericano de esas décadas se convirtieron en publicaciones con nombres cambiados a veces, como las revistas Domingos Alegres, Chiquileadas, cosas que inventaban los mexicanos como títulos, como cabeceras, para meter adentro distintas historietas de origen norteamericano, traducidas en general muy mal. Muy mal. Lo cierto es que Novaro publicó hasta abril de 1985. Está como difundido el mito de que a la editorial Novaro la destruyó el terremoto que sucedió en la Ciudad de México a mediados de a fines de 1985. Pero lo cierto es que no, que ya para abril de ese año, varios meses antes del terremoto, Novaro había decidido no publicar más revistas de cómics porque aparentemente no era tan buen negocio. De hecho, lo que sucedió es que una de las oficinas comerciales que tenía Novaro en el centro de la Ciudad de México sí fue destruida por el terremoto, y eso es lo que generó el malentendido, digamos, de que había sido esta catástrofe la que terminó con la amplia y larga trayectoria de esta editorial. Yo no tengo más revistas de Novaro, las hice mierda allá por el año 87, cuando me decidí a coleccionar el cómic norteamericano solo en sus versiones originales, que en ese momento eran las revistitas porque no existían prácticamente los trade paperbacks. Tenía muchas, no sé, 700, 800, no sé, muchas revistas de Novaro, y las vendí en un momento choto, porque fue justo antes de que se empezaran a cotizar grosso. En Argentina, no sé en el resto de Latinoamérica, las revistas de Novaro levantaron mucho su cotización a partir del año 90, 95. Ahí realmente se empezaron a pagar fortunas por estas viejas revistas de los años 60, 70 y 80, que son las que en Argentina se distribuyeron masivamente en los kioscos. Hoy hay coleccionistas que pagan un huevo y la cáscara del otro por completar esas colecciones de las revistas de Novaro, y yo, revolviendo ya no en mi casa sino en la de un amigo, encontré esto: Marvila, la Mujer Maravilla, del año 1982. Fíjense que el número estaba acá chiquitito, microscópico, ni se ve. Este es el número 275 de la tercera colección de Marvila, ¿sí? En el formato grande, el formato que ellos le decían en una época el formato avestruz, pero también tenían un formato más chiquitito que era el que le decían colibrí. Entonces había como distintos tamaños de las... el formato águila era el más chiquito. El colibrí era uno muy chiquitito que acá en Argentina nunca se distribuyó. Este era el formato más grande, el más parecido al comic book americano, ¿no? Si lo vemos en esa perspectiva. Lo cierto es que esta es la de Wonder Woman 274, que en Estados Unidos salió en 1980. 2 años después te la publicaba Novaro, y acá tenían, además de ponerle avisos horribles, igual que los norteamericanos, respetaban los backups de Estados Unidos, ¿sí? Acá está el backup de Huntress y Power Girl, dibujado por Joe Staton, escrito por Paul Levitz. Más interesante obviamente que la historia principal de Wonder Woman, de Jerry Conway y José Delvaux, muy mal entintado, que es bastante triste y olvidable. Los mexicanos tenían un montón de vicios horribles en la edición de sus cómics. Lo principal, lo más repulsivo es esto: el rotulado mecánico, ¿sí? Acá las letras no están escritas a mano como los cómics norteamericanos de todas las épocas, sino que están escritas con una máquina impersonal, horrible, que no podía poner ningún tipo de énfasis o de onda en los diálogos, que ya de por sí no eran los mismos diálogos que las revistas norteamericanas. Yo creo que lo que me decidió a cambiar todas mis Novaros por los cómics en inglés fue la calidad de los textos. En los diálogos de las revistas Novaro hay muchas menos palabras que las del cómic norteamericano. Entonces vos decís, acá falta algo. Y efectivamente, cuando las cotejas, las traducciones son cualquier cosa. Dicen cosas que antes no decían los guionistas norteamericanos. Bueno, un desastre. Las traducciones eran muy fruteras. Y además es parte de lo que impuso
para mí un grave error, el tema de la traducción neutra, porque como la idea de Novaro era distribuir en toda Latinoamérica, trataban de usar palabras que pudiéramos entender todos los latinoamericanos, evitar algún localismo, que por ahí una palabra que, no sé, que en Argentina es una puteada, en Cuba es una fruta, o en Chile es una exclamación divertida, y en Perú es un, no sé, un colectivo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay como distintas palabras que tratan de no usar para no entrar en localismos, cuando en realidad el cómic americano está lleno de localismos en sus diálogos. Bueno, lo cierto es que hubo un momento del año 85 en que los cómics de Novaro dejaron de llegar y un montón de gente quedó como huérfana, no tenía forma de seguir leyendo, sobre todo el universo de DC en castellano. No es que fueran muy buenas las historias de DC de principios de los 80, ni que Novaro publicara siempre el mejor material, de hecho muchas veces publicaba lo más choto que tenía DC Comics. Pero bueno, así fue como todos salimos a buscar, por ejemplo, las ediciones de 5, ¿sí? Que llegaban no en este formato de libro, estos de los 90, sino en formato de revista. En los 80 empezaban a llegar tímidamente a los kioscos y también caímos en este aborto inmundo, que son las revistas brasileras de la editorial Abril, chiquititas, ¿sí? Microscópicas. Fíjate, ahí está The Question, de Shadow y un capitulito de Batman año 1, hasta que bueno, después llegó Perfil, bueno, y la opción más coherente que fue empezar a comprar en inglés. Esto tiene que ver con coleccionismo, vamos a seguir hablando de esto más adelante en algún futuro video que prometo para muy pronto. Chao, gracias.